Bienvenidos, mi nombre es Giovanna Salazar y yo voy a hablar sobre el proceso round robin. Para que vamos a poder cargar desde nuestro CPU Simulator, es la última versión, el programa para poder seleccionar la tabla directamente de los procesos y ir viendo sus clasificaciones o sus formas de simulación. Bueno, por lo general el algoritmo round robin es utilizado para gestionar varios procesos dentro de una CPU, asignándoles un tiempo en específico. Te hablaré un poco más con respecto a lo que se conoce también como quantum. Round robin es uno de los procesos más importantes y utiliza mucho lo que se conoce como el quantum. En este momento vamos a seleccionar o ver en nuestra consola una vez que presionamos virtual o podemos simular que estamos corriendo el programa. En este caso, al seleccionar round robin nos aparece esto, RT time silence. Y estos de aquí, que son conocidos como ticks, en este caso sería el quantum, que es el tiempo que se le da a cada uno de los procesos en ser ejecutados en una cola circular. Esto permite que cada proceso, por lo general de origen fijo, que sería el primero en entrar, el primero en salir, sigan un orden. Sin embargo, si el quantum ya sigue su simulación y se agota, el sistema guarda el proceso que estaba por ejecutarse en un estado como de espera y lo coloca al final de la lista para que siga así su orden. Bueno, pues este round robin se considera bueno porque es justo para todos los procesos, puesto que le da un orden o un tiempo para su simulación, ideal para un sistema de tiempo compartido y mejora respuestas de sistemas interactivos. Sin embargo, la desventaja es que si el quantum se agota, puede existir una interferencia, ¿ya? O una ineficiencia. Por ejemplo, si tenemos un quantum muy bajo, como por ejemplo un 2, un 3, un 4 o hasta un 5, el proceso es corto, lo que significa que pueden insistir ineficiencias en que los procesos se traten de correr, pero por su tiempo no avancen y vuelvan a la cola. Sin embargo, si le ponemos un tiempo muy largo, ya exagerado, unos 30, 25, 30, 35, los procesos pequeños que son rápidos de obtener una respuesta, pues nos tardaríamos mucho más tiempo. Entonces, es por eso que se recomienda por lo general siempre estar entre 10 y 15 de cuánto, es decir, del tiempo que va a correr internamente cada proceso. Y en este caso, para hacer el round robin tenemos también la prioridad. Y según el orden de entrada va ejecutando el proceso y en este, por así decirlo, descarte de tiempo, va creando una nueva lista con una nueva prioridad. Sin embargo, pues sí es un poquito más interactivo ponerle preempt. Y esta parte sería lo que es la consola para poder crear directamente los procesos en base a la lista o al programa que ya hemos precargado, según las prioridades y según el tipo de proceso. Aquí también se puede poner un poco lo que sería el límite de tiempo, pero también estaríamos directamente relacionados con esta parte de acá. Para poder comprender cómo serían los procesos con un quantum alto o con un quantum bajo, en este caso con un quantum bajo de 2 o con un quantum alto de 30, vamos a establecer cómo sería un quantum normal dentro del round robin, que estamos hablando de entre los 10 y los 15 ticks. El ticks también representaría el quantum, ¿no? Entonces en este caso vamos a correrlo con 10, dejamos por automático 2 segundos, dejamos en no priority, lo que significa es que automáticamente según nuestra tabla de ingreso y como hayamos ingresado los datos, se van a ir corriendo y se van a ir descartando. Cabe recalcar que lo más importante ante ver este diagrama de circulación o de simulación es ver la parte de la otra pestaña en la cual estaríamos llegando hasta este que sería nuestro tope y viendo cómo se estarían circulando los datos para poder agregar una tabla o para poder agregar un proceso por prioridad, que es también lo que estaríamos ejecutando para una próxima simulación con el pre-empty, estaríamos agregándolo desde aquí. Process, P, en este caso nosotros le dejamos por defecto P5, pero se le podría cambiar a cualquier nombre. Y con la prioridad, se puede establecer una prioridad. En este caso, nosotros tenemos la prioridad aquí del P5 en 1. Entonces, creamos el proceso y esperamos hasta que aquí salga P6 y se registre automáticamente el P5. Eso significa que toda nuestra tabla ya ha sido precargada. Verificamos nuestros ticks o nuestro quantum. Y en esta parte de aquí va a ser el proceso que va a estar corriéndose y cómo va a estar simulando. Vamos a dejar una velocidad un poco rápida por cuestiones del video. Por lo general suelen especificar la que se la dejen baja para que se pueda visualizar un poquito mejor el tiempo, un poquito mejor la distribución, pero también para eso nos puede ayudar la herramienta de Burst. Incluso lo que estamos verificando sería cómo es la simulación de los ciclos. En este caso, al ser de origen FIFO, va a descartarse desde el primer dato ingresado hasta el último por orden de entrada. Y asimismo va a ser su salida. Vemos que el primero se quedó hasta 53 y no terminó con su ciclo, entonces volvió a la cola. ¿Esto qué significa? Que ha sido un dato un poco pesado, por lo cual en el tiempo de 10, que es el tiempo estándar, no ha terminado. Asimismo vemos con el ciclo 2, no terminó. Significa que son datos un poco pesados que con un nivel medio no han sido podidos logrados o no han sido podidos no han podido completar directamente su ciclo. Y podemos ver que incluso el 4 se quedó hasta el nivel 53, que sería aquí. Asimismo vamos con el 5 a ver a qué nivel se queda. 53. Con esta corrida ya hemos cumplido un ciclo completo en que todos nuestros datos han sido ingresados y han sido revisados. Aquí estamos viendo que me parece que desde el 53 van a correr hasta el 94 y vuelven al 41, aproximadamente 2/3 para verificar, y se vuelve a ingresar a la cola. ¿Esto qué significa? Que necesita una segunda verificación. Tal vez ya estemos concluyendo con lo que sería esta parte del 1, el proceso número 1, pero igual necesita
de verificación de la información. Pasamos con el 2 tampoco pudo terminar. Pasamos con el proceso 3. El proceso 3 se está acercando y vamos a verificar si puede, ha ingresado completamente al 94, pero necesita una verificación y su tiempo se agota. Cuando nosotros establecemos un quantum, debemos estar pendiente un poquito de los datos que se estén ingresando. Un dato común, bajo, no necesita tanto consumo, porque esto estamos haciendo como si no necesita tanto consumo de recursos, este estaría ejecutándose normalmente en 10 o en 15. Sin embargo, un dato poco pesado, que necesite más verificaciones, que necesite más autentificaciones, que necesite más revisiones, necesita un valor elevado. El valor del quantum se lo podría considerar bajo o alto, siempre dependiendo del dato. Pero por poner una medida estándar, un quantum bajo es de entre el 1 al 5 y un quantum muy alto es del 30 hacia arriba. Y un quantum estándar podría ser 10, 15 o 20, dependiendo, ¿no? En este caso nosotros estamos trabajando con 10 y podemos ver que aproximadamente a los 4 ciclos se ha cumplido todo lo que serían los procesos y se han descartado automáticamente. Son procesos de no priority, por lo tanto es por secuencia FIFO. La desventaja nomás en este sentido es que si hay un dato muy pequeño o muy corto que no necesite tanta revisión como por ejemplo, si no me equivoco, el P3, ese ya está automáticamente para descartar porque ya había pasado su regleta, al igual que el P2. Sin embargo, al ser un dato corto necesita, como decir, se vuelve un poco más lento, el tiempo se prolonga en comparación y es similar a otros datos. Entonces necesita una segunda verificación. Voy a volver a ingresar la tabla y vamos ahorita a probar con el preemptive que sería por prioridad y vamos a ver qué tal serían y cuántos ciclos estaríamos cumpliendo. Hacerlo aquí rápido. El proceso uno, estamos hablando de que su prioridad es de 2. El proceso 2, su prioridad es de 1. El proceso 3, su prioridad también es de 3. El proceso 4, en cambio, su prioridad es de 2. Y el proceso 5 su prioridad vendría a ser directamente de 1. Verifiquemos que esté todo cargado, esperemos a que aquí salga P6 y verifiquemos a que aquí esté todo completo. Están en un orden de llegada, tal como sería fijo, pero en el momento en que le pongo por prioridad cambia. La prioridad solo simboliza el orden de mayor importancia, tomando en cuenta desde el menor valor hasta el mayor valor, en este caso desde el 1 hasta el 3, y también el orden de ingreso. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, dentro de nuestra lista tenemos proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5 y verifica cuál sea el menor, en este caso el primero, el proceso 2 lo coloca. Vuelve a verificar, después el proceso 5 lo coloca como segundo. Vuelve a verificar, el proceso 1 que tenía prioridad 2 pasa a ser el lugar 3. El proceso 4 que tenía prioridad 2, a pesar que también tiene como el otro, pasa a ser el lugar 4. ¿Por qué? Porque van por orden de llegada dentro de su prioridad. También deben establecerse esta regla. Esta la vamos a dejar igual en 10 y la vamos a poner por prioridad y la vamos a correr. En el anterior nos duraron aproximadamente entre 4 y 5 ciclos completos para poder terminar. Al ser por prioridad, tiene que descartar uno por uno. Y dependiendo de su dato, se va a ir eliminando o no. En este caso, el, el, el proceso número 2 no se eliminó y vuelve a estar en cola, pero no se lo pone al final porque es por prioridad, vuelve a estar en 1 y vuelve a cargarse el 2. Y van a estar así entre el 2 y el 5 hasta que uno de los dos sea eliminado y para poder pasar a los siguientes números. La ventaja de estos procesos por prioridad es que le da una mayor atención a los datos que se requieren. Y en este caso podemos comprobar un poco por esto que los datos más pesados, porque ya aproximadamente están dándose dos ciclos completos, casi tres, los datos más pesados se encuentran tanto en el proceso 2 como en el proceso 5, que han tenido una mayor prioridad puesto que aún no han sido eliminados. Miren, recién se está eliminando el proceso 2. Y ahorita pasa el proceso 1. Y el proceso 5 fue un poquito más fácil de eliminar que el proceso 2. Ahora vamos viendo que el proceso 1 aún no ha sido eliminado y vuelve a estar en fila, en cola. Este sería su segunda cola. El proceso 4 está por el primero. El proceso 1 vuelve a su tercera cola. ¿Ya? Y estamos viendo que se aproximan más a los números. Sin embargo, retroceden. ¿Qué significa que necesita otra revisión? Aquí vuelve el proceso 1. Ya serían 3 ciclos. Estaríamos cumpliendo casi con el proceso 1 y el proceso 4. Hasta que uno de estos dos no se elimine, no va a pasar al proceso 3. ¿Sí? Van por orden de llegada. Ya se eliminó el 1. Esperamos a que se elimine el 4. Y vamos con el proceso 3. Está corriendo su primer ciclo. Está aproximándose bastante bien con un tiempo bastante bueno al número y vuelve a retroceder para verificar, pero vuelve a ingresar. Y mire, con 2 ciclos, el proceso 3 con 2 ciclos automáticamente se eliminó, lo que significa directamente que el proceso 3 ha sido uno de los datos más fáciles, es decir, un dato corto. Y eso es lo que mismo nos explicaba la teoría de lo que es el round robin. Cuando hay un poco de números más elevados, el proceso suele tardarse a pesar de que el código ya esté, a pesar de que el programa ya esté corriendo y ya esté verificando, pues el proceso se adapta al tiempo que tiene. En cambio, los otros procesos se cortan, a la mitad van cortados y tienen que volver a retroceder para verificar y volver a retroceder para verificar, como en el caso del proceso
proceso 2 y el proceso 4. Si pudimos ver esos procesos, a pesar de que ya estaban por aquí, por el 85, por el 90, incluso muchos llegaron al 94, volvían a retroceder al 41 para verificar, ¿ya? Eso es lo que nos indica la teoría. Vamos a probarlo con lo que serían tanto el Quantum 2, el Quantum más bajo, y el Quantum 30, el Quantum, un aproximado del Quantum más alto, ¿no? Vamos a verificar qué tal nos va con eso y en comparación con los otros, cuántos ciclos cumple y cuál sería el más adecuado usar para nuestro programa o para nuestra lista de programas que hemos añadido, que en este caso es el Crazy, que por cierto se encuentra en GitHub. Lo que hicimos antes fue para poder comprender un poquito cómo funciona el algoritmo round robin o conocido como RR y cómo se manejarían los quantum. En este caso ya voy a establecer directamente la comparativa que pide el documento entre dos tipos de quantum, uno más alto y uno más bajo. Cuando hablamos del más bajo, nos referimos a un quantum como un 2. Cuando hablamos de uno más alto, nos referimos a un quantum como un 30, un 40, por así decirlo. Y el quantum estándar por el cual el programa podría tener una continuidad de línea con un proceso un poquito más reducido es el quantum que nosotros ya establecimos entre el 10 y el 15. En este caso vamos a hablar sobre el quantum bajo, que es el 2. Lo vamos a ejecutar para que sea un poco más rápido, ya entendiendo el preconcepto de cómo funciona el algoritmo round robin en fast, inclinado más para que se eleve el algoritmo. Lo voy a poner como no priority, por lo tanto, según el orden de entrada, tal cual estaría en la tabla, tal cual estaría ubicado en esta forma, y le ponemos correr o estar. Lo más importante de esto que vamos a simular es la tabla de aquí al lado. Cuando abrimos el simulador nos dan dos pestañas y es importante el algoritmo de acá al lado, puesto que es nuestro algoritmo base o nuestro programa, en este caso Crazy, y vamos a ver cómo se seccionan las etapas y cómo se está variando en la búsqueda de la información. Lo podríamos considerar como un tipo de disco duro, ¿no? Cómo va grabando, en este caso, cómo va buscando la información una etapa por una, y vamos a poner esta. Y podemos ver, se ejecuta el primer proceso y va bajando. La flecha se quedó hasta en 12 con el primero, va con el proceso 2, volvió al 12, va con el proceso 3, volvió al 12, con el 4, baja al 12, con el 5, baja al 12. El objetivo es llegar al 94. Y así en cada ciclo o en cada etapa como que se va acercando más hacia el objetivo. Pero si nos damos cuenta, podemos notar estos ciclos o estas corridas, cuando estamos con un nuevo priority, lo que hacen es correr desde el inicio y llegar hasta donde dejó el anterior ciclo. Y vuelve a correr y va avanzando a medida que se termina completamente la secuencia. Estamos contando alrededor ahorita de unas 2 veces de cambio, lo que significa que han habido aproximadamente unos 3 ciclos. Están ahorita en el 36, bajaron ahorita el 45, hay 4 ciclos corridos completamente y cuando pasa el 45, va a otro ciclo corrido. Es decir, que corre totalmente el programa para poder ir avanzando, lo cual es bueno porque se comienza a leer toda la información. Si lo estamos hablando como que si fuera un disco duro, la simulación corre completamente, evita cualquier tipo de dificultad que exista en ella. Estamos hablando ahorita con un quantum bajo, a pesar de que lo estamos poniendo en una elevado, estamos hablando ahorita aproximadamente de unos 6 ciclos que se han ejecutado en estos momentos. Vamos a contar absolutamente todo para saber cuál sería la diferencia y cómo sería visualmente. Por lo general, cuando hablamos de una no prioridad es que se comienza a estar en cola tipo fijo. Son 7 ciclos ya los que van corriendo y deben ejecutarse uno a uno para verificar error. Los están volviendo a poner en cola, ¿por qué? Porque no han llegado al tope, no han llegado a la base límite, por lo cual necesitan una vez más volverlos a revisar por si haya pasado en algún momento algo. Y aquí el pulse, por lo general, es también lo que se conocería como cuánto, o el tiempo que está tardando. Van 8 ciclos, estamos en 85, y vuelve, porque faltó un número, faltó de contar, faltó de digitar, vuelve a verificar la información. Pero aproximadamente casi 9 ciclos tardó en llegar a nuestra respuesta final. Pero vamos a esperar todo el procedimiento a ver qué estaría funcionando. 10 ciclos, exactamente con 10 ciclos, casi, con 10 ciclos se sigue ejecutando. Veamos si hay algún error. Todo el proceso se detiene cuando ya aquí solo existiría el botón de stop o automáticamente el botón de start, pero la consola queda automáticamente vacía. Ese es el proceso cuando se detiene completamente. Ya llegó a su tope, ya llegó a su base. Y aquí ya se detuvo el proceso. Con 10 ciclos cumplidos para llegar al 94 y con aproximadamente 3 ciclos para verificar que está en ese número, se pudo con el no priority al hacer el quantum de 2. Ahora vamos a ingresar nuevamente todos los datos y a verificar con cuánto sería con el preemptive, aunque aproximadamente tal vez sea lo mismo, luego verificaremos con un quantum más elevado. Ahora precisamente vamos a ejecutar el Quantum 2, pero con orden de prioridad. ¿Eso que nos hace? Nos va a simular como veces anteriores. Miren, tenemos la tabla completamente ordenada con el proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5, pero cuando presionamos este botón, automáticamente las va a cambiar por orden de prioridad. Y dentro de ese orden de prioridad también incluye orden de llegada. ¿A qué me refiero con eso? El proceso 2 tenía de prioridad 1, al igual que el proceso 5. Sin embargo, el que llegó primero fue el proceso 2, por ende se va a ejecutar primero. Algo también muy importante es ver la tabla de aquí al lado. Nuestro objetivo es llegar a este número, 0.094. Y vamos
vamos a ejecutarlo para poder comprobarlo. Los ciclos en este caso van a ser distintos, van a ser segmentados o parcializados. Si podemos ver, el proceso 2 y el proceso 5 que llegan con prioridad 1 surgen hasta el 12 y van a irse verificando una y otra vez hasta que ellos solo tengan un máximo o avance. En este caso están avanzando hasta el 36, vuelven a avanzar, vuelven al 45 y ellos van a tratar directamente de cumplir su ciclo. En este caso, hasta el 35, hasta el 45 se queda el proceso 2 y hasta el 45 se quedó el proceso 5. Aquí vuelven a correr y están avanzando en estos momentos hasta el 64 el proceso 2 y vuelve a aparecer el proceso 5. ¿Eso qué representa? Que el ciclo va continuando y que a medida que la información ya está, se va a ir segmentando, se va a ir separando. A medida que el proceso 5 y el proceso 2 van avanzando y se van acercando al número, van a ir desapareciendo, van a ir siendo primero intermitentes, por lo cual no van a ser requeridos hasta que ya desaparezcan completamente. Y en este caso, vuelven y vuelve el ciclo a cumplirse hasta que ambos desaparezcan. Es un poquito más tarde o más demorado en comparación con el normal, pero si vemos ya se están reduciendo los números, ya tenemos 1, 4, 3 y ahorita tenemos 4, 3. Es decir, que ya llegaron ellos y por ende ya se elimina el proceso, vuelven los otros y llegaron los otros y por ende se elimina el proceso. Se va dividiendo la información. Y aunque al inicio puede ser tardío, puede ser complejo por los tipos de prioridades que están utilizando, sí, porque por lo general están iguales, al final van a estar completamente divididas. Cada uno va a agarrar su camino para saber hasta dónde puede llegar, hasta nuestro objetivo es llegar al 0.094, que sería el máximo ítem de la lista. Y en este caso, este tipo de procesos que nosotros hemos agregado en la tabla deben llegar hasta un máximo y se retiran. Así dan vida y dan paso a que los siguientes procesos puedan ir circulando hasta que lleguen. Como les mencioné antes, van a ser intermitentes hasta que completamente desaparezcan, porque lo que hace el programa es que vuelva a simular, vuelve a simular y vuelve el ciclo para verificar si el otro pudo avanzar. En este caso, ya uno ya avanzó hasta el 94. Si no me equivoco, fue el P4. Ajá, ya avanzó hasta el 94. Ahorita le toca el P3, que si vemos está circulando por cada uno de estos ítems hasta llegar a los 94. Una vez que llegan, completamente se retiran y el proceso acaba, sin más. Esta es la secuencia para lo que sería un round robin de origen 2, de origen bajo. Ya una vez que llegó, desaparece completamente el proceso, lo cual es muy beneficioso, puesto que los almacena en cola y los vuelve a distribuir por prioridades. Si pudimos ver, cuando el P2 y el P5 no estaban completamente esos procesos terminados, los volví a almacenar en cola y los volví a ejecutar como primeros hasta que ellos se eliminen para poder comenzar con los siguientes. Ahora de la misma forma, bajo los mismos parámetros, no hemos cambiado nada, hemos agregado la misma tabla, vamos solo a cambiar aquí que lo queremos en 30, es decir, que lo queremos un poquito más alto, por así decirlo, y vamos a correr para ver cómo está. Al igual manera, nos vamos a tener que fijar en la parte de la tabla, este proceso va a ser sin prioridad, por lo cual debe ir uno a uno. Si podemos ver, está fluyendo bastante en comparación con la primera parte, está fluyendo completamente hasta el número. Y que en este caso nuestro tope, nuestro límite va a ser 94, no se ha frenado, no ha retrocedido. De momento, primera vez que retrocede y se completó. Directamente ya se completó el proceso 1. Con la parte número 2, el proceso número 2 vuelve y vuelve también, así como el anterior, el número 41, y ya llegó, ya completó su ciclo. El proceso número 3 avanza. Tenemos que el proceso número 3 tenía prioridad 3. Más tarde colocaremos lo que sería el pre para saber el tipo de prioridad que se estaría estableciendo. Y vuelve también desde el número 41 y lo completa. Estamos hablando que un aproximado de un tercio no están revisando los procesos porque ya lo tienen bien revisado, pues van a revisar 2 tercios, que sería desde el número 41 hasta el número 94 y combinan sus procesos, van en orden de FIFO y completamente uno por uno, según su orden de entrada, según su orden de salida. Y aquí culminaremos con lo que sería el proceso 5. En este caso no hemos tenido ningún inconveniente, puesto que nuestra lista también es un poco pequeña y nuestros procesos a buscar también son un poco pequeños. Al ejecutar este quantum de manera grande, por así decirlo, o un nivel más alto, no estamos interfiriendo en ningún otro proceso, no nos estamos complicando con los ciclos, sino que está siendo más preciso. El quantum, a pesar de que su distancia es aún mayor para evaluar, es lo que nos permite descartar automáticamente el proceso. Y en este caso hemos podido notar que aproximadamente hacía 2 revisiones por ciclo. La una comenzaba desde el 0 hasta el número elegido y la otra comenzaba desde el 41, un aproximado de 2 tercios hacia abajo de los números que faltaban por elegir. Entonces estamos hablando que si tenemos los 5 procesos, son 10 revisiones o 10 ciclos que ha cumplido con respecto a un valor elevado. Ahora lo vamos a probar con lo que sería el preemptive para saber cómo se establecería la conexión por medio de la prioridad.
Vamos a verificar que una vez que añadimos completamente la tabla, está ordenada por orden de ingreso, le vamos a colocar nomás el printing y van a cambiar por prioridades. Ahora, en el momento de ejecutar, vamos a ver cómo funcionaría la parte de los ciclos. Estamos ejecutando la primera prioridad, perdón, la prioridad 2, pero con primera, el proceso número 2 con prioridad uno. En este caso surge desde el cero y automáticamente se dirige hacia el último ítem para revisar y cumplirlo. Vuelve dos tercios, vuelve a revisar de dos tercios para abajo, fue un poco más rápido. Y aunque ya se descartó automáticamente, vamos a ver con lo que sería la siguiente prioridad, el que sería el proceso número 5 vuelve a revisar uno por uno y se dirige un poco más rápido también en comparación con los otros. Se están descartando los procesos mucho más rápidos porque son procesos un poco resumidos, no necesitan de tantas revisiones, pero sí estamos viendo y ejecutando que hay dos revisiones por proceso. Por lo tanto, estamos hablando de alrededor de unos 10 ciclos para saber de las revisiones. Este también sería el proceso número uno con prioridad 2. Se descartó ya con su segunda revisión y vamos con el proceso número 4 con prioridad 2 asimismo. Estamos llegando en la primera revisión, el primer ciclo, y vuelve desde dos tercios hacia abajo y es un poquito más rápido la revisión de esto. Ahora vamos con el último, que sería el proceso número 3 con prioridad 3. Lo estamos evaluando de la prioridad, por ende, es el último, es el que mayor prioridad, bueno, es uno de los números más altos, por lo tanto tiene una menor prioridad. Y vuelve a revisarlo y automáticamente lo descarta. Entonces vemos que este proceso, específicamente en lo que sería, si me estarían preguntando con respecto a lo del round robin, este es uno de los procesos más confiables que se han ejecutado a partir del preempting, porque va descartando automáticamente los ciclos. Y aunque en muchas ocasiones aparece como intermitentes, porque no se los ha completado de descartar, no han terminado su proceso de revisión, pero en muchos otros es mucho más rápido el proceso, lo cual nos beneficia bastante.